Como les decía, hermanos, y una vez más, bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestros hermanos de Facebook. Esta noche es noche de estudio de la palabra del Señor, como tenemos por costumbre los viernes en la noche. Pero al terminar el estudio, hermano, vamos a hacer una pausa para que el que tiene que salir, que entendemos, hermano, hay gente que trabaja mañana, hay gente que se tiene que levantar de madrugada, y eso lo entendemos perfectamente, pero el que no, y se haya propuesto en su corazón quedarse con nosotros esta noche, vamos a estar en vigilia en la presencia del Señor. Comentaba con una hermana justo ahora, le decía, ¿tú sabes cuántas noches en nuestra vida nosotros hemos perdido en sandeces? ¿Alguien ha perdido noches aquí en sandeces, hermano? En sandeces, en boberas, hermano, que ni ayudan ni edifican. Yo creo que aquí todo. Digo, ¿tú sabes cuántas noches hemos perdido en enfermedades? Que es que usted está tan enfermo que no puede dormir, porque no puede respirar, o porque la tos no lo deja, o porque el dolor, que si se mueve para un lado o se mueve para el otro, ni sentado, ni parado, ni acostado, ni de lado, y pierde uno la noche, hermano. La pierde. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido en nuestra vida? ¿Cuántas noches? Y que el Señor nos permita a nosotros en esta noche, hermano, no perder la noche, sino dedicarle a Él en salud, o como estemos, hermano. Porque puede que esté enfermo también, en enfermedad, dolorido, cansado, como llegó. Poderle dedicar al Señor esta noche. Al que se la merece, de donde sale provecho, hermano. Y déjeme decirle algo, iglesia, que este asunto que nosotros estamos tratando y la razón por la que el Señor nos está inquietando a hacer lo que de todas maneras debemos hacer, hermano. Porque si nosotros esta noche dedicamos esta vigilia al Señor, es algo que la iglesia tiene que hacer de todas maneras. Y después de haber hecho todo, usted sabe qué somos, hermano. Siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada extraordinario, hermano. Esto no es nada extraordinario. Este debe ser lo ordinario de la iglesia. Para que entonces lo extraordinario de Dios se manifieste en nosotros. Hay opciones, hermanos, como siempre las hay. Que podemos entonces dedicarle una noche como esta a otras cosas que para nosotros entonces las consideramos más importantes, incluyendo el sueño. Pero hace una semana y tanto, hermano, hubo gente que dedicaron una noche a un concierto de rap en Texas. Y usted tiene que haber escuchado la noticia. En el momento, 8 muertos, decenas de heridos. En un concierto, hermanos, que obviamente fue concertado, dedicado, hermano, y proyectado de tal manera que a nadie le cabía duda que a quien se estaba honrando y alabando era a Satanás. Fue dedicado al diablo, hermano. Y ese fue como que la mejor promoción que podían haber hecho, porque el lugar estaba de tepe a tepe. La gente a oír a uno que le canta a Satanás. 9, porque uno murió el día 10. Que lo tenían en coma inducido. Son 9 los muertos. Porque se pararon una noche para lo que no da vida. Se pararon una noche para el que introdujo la muerte en el universo. ¿Y usted sabe qué pasó? Uno de los lemas, hermano, que no es casualidad, dentro de la promoción del concierto era "See you on the other side". Te veo al otro lado. Usted se imagina el terror de los que estaban muriendo, la mayor parte de ellos sofocados. Porque la multitud entró en un frenesí de que iba a ser el momento en que iba a entrar el artista. Que se empezaron a apretar.
Los de alta estatura podían respirar, los bajitos no. Imagínese la ansiedad, el terror y la angustia del que está siendo sofocado en un momento como ese, en un lugar como ese, donde lo que hay son demonios. Y déjeme decirle algo. Cuando uno se empieza a ir de este mundo, usted ve claramente el otro. Usted sabe para dónde va. Y usted sabe quién lo está esperando. Imagínese el horror del que estaba muriendo ahí, cuando vio que al otro lado estaba el que le escribió en uno de los posters, "See you on the other side". Te veo al otro lado. En el patio de nuestra casa, hermano, a nuestro alrededor hay una batalla en los aires, y es por nuestra salvación. Nosotros tenemos que escoger, hermanos, qué vamos a hacer, a quién vamos a servir y cuál es nuestra prioridad. Por eso esta noche yo lo que vine aquí fue a reclutar. Esto contrario a lo que pasó, por ejemplo, en la década de los 50, los 60, aquí en Estados Unidos, obviamente en Puerto Rico también, donde estaba el draft, servicio militar obligatorio. Era que usted tenía que, si tenía la edad y la condición, usted tenía que servir en la milicia. Aquí no. Esto es voluntario. El general está llamando al que le quiera servir. Así que vaya conmigo a la palabra del Señor, hermano. Porque el tema para hoy es: Jesucristo está reclutando. Jesucristo está reclutando. Y si va conmigo, vaya a 2 de Timoteo capítulo 2. De pie, iglesia. 2 de Timoteo capítulo 2. Un solo verso vamos a leer, pero usted va a dejar la palabra del Señor abierta en ese mismo lugar, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Hay cosas que hemos estado haciendo en los estudios, hermanos, por consideración a nuestros hermanos de Facebook. Y es que obviamente no todo el mundo aquí tiene un micrófono a la hora de participar o lo demás. Pero entonces les vamos a pedir a nuestros hermanos de Facebook que sean condescendientes con nosotros, porque yo quiero preguntar y yo necesito que usted responda. Entonces, si los hermanos allá no escuchan la respuesta, imagínensela. Amén. Que yo de acá repito lo que pueda. Dice capítulo 2, verso 4. Dice la palabra del Señor. Lo dice en el nombre de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se pueden sentar, hermano, que ya estamos orados. Mira esas palabras, hermano. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí está el Señor hoy para tomar por soldado a aquel que quiera enlistarse en ese ejército maravilloso de Jesucristo. Escúcheme bien, que el asunto aquí no es si usted quiere pelear o no, o si usted está en guerra o no. Es que independientemente de que usted sea parte del ejército de Cristo o no lo sea, usted está en guerra. Y aunque usted no quiera, el diablo está en guerra con usted. Y su intención es destruirlo, matarlo. Lo que hace todo ejército enemigo. Esto no es cuestión de que si yo quiero hay lucha y si no quiero no la hay. La lucha está y te va a alcanzar.
El problema está y te va a alcanzar. Las situaciones están, las vicisitudes, hermano, los sufrimientos, los pesares, los dolores, la tristeza. Esas cosas van a llegar. Por lo tanto, hermano, mejor es tomar la decisión de enlistarse en el ejército del ganador. Para que cuando estas cosas lleguen, uno esté listo, hermano, para enfrentarlo. Y no solamente listo para enfrentarlos, sino listo para enfrentarlos y vencer. Porque de eso se trata esto. Por eso es que el Señor está reclutando. Cuando vemos ese verso 4, obviamente el asunto no comienza ahí. Si vamos ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 1, después de Pablo haberle escrito a Timoteo estas cartas maravillosas, que de hecho esta fue la última carta de Pablo. Después de esto él murió. Ahí es donde en el capítulo 4, verso 7 dice: he peleado la buena batalla. Ese era tremendo soldado, hermano. He acabado la carrera. He guardado la fe. Permite el Señor que nosotros, hermanos, podamos llegar también a poder decir estas cosas como las decía el apóstol. Pero en el capítulo 2, cuando él está hablando a Timoteo y le está haciendo las exhortaciones y dándole los últimos consejos, hermano, mire lo que dice el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí empieza Pablo a hacerle la recomendación, o no comienza, sino que continúa Pablo, haciéndole una serie de consejos y recomendaciones a Timoteo para que una vez Pablo hubiera partido. Y déjeme decirle algo, que la relación de Pablo con el Señor era tan estrecha que el Señor le reveló que él iba a morir. Le dijo hasta dónde iba a llegar: tú vas a llegar a Roma. Pero de Roma no iba a salir. Y Pablo sabía y estaba esperando ya. La relación de Pablo era tan estrecha con el general de este ejército, hermano, que él estaba dispuesto a dar la vida por él. No como cuando Pedro le dijo al Señor: no, yo si es necesario dar la vida por ti, yo la doy. Sino que cuando Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Vivir para mí es Cristo. Y el morir para mí es ganancia. Y él decía: porque es que yo me siento que estoy como en aprieto. Porque para mí, decía Pablo, es mejor morirme y estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Decía: que si yo me muero ahora mismo, al momento. Y yo se lo estoy diciendo, hermano, cuando uno va a cruzar al otro lado, uno ve claramente, hermano, lo que hay y quién te espera. Él decía: si yo me muero ahora, es que yo estoy al momento, va a estar ausente del cuerpo, pero va a estar presente en el Señor. Y yo decía: pero entonces veo que es más necesario quedarme aquí por cuenta de ustedes. Entonces eso me produce a mí como un conflicto. Y Pablo es que no tenía ningún conflicto, hermano, con morirse, porque para él vivir es Cristo y morirse para él era su gran ganancia, su recompensa. Por lo tanto, cuando él está dando estos consejos aquí a Timoteo, lo está haciendo para que Timoteo entonces se arme, hermano, hasta los dientes, siendo aconsejado por alguien que en ese ejército de Cristo ya tenía un rango alto. Ya Pablo era como decir un coronel, porque mi general, hermano, se llama Jesucristo. Pero ya estaba allá arriba. Ya tenía un rango elevado en ese ejército de Dios. Y él podía aconsejar entonces a los que estaban más abajo, como en este caso a Timoteo. Y el consejo que le da, hermano, es este: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero esfuérzate ¿en qué, hermano? Porque este es el asunto, hermano. Usted sabe de cuántas cosas y en cuántas cosas nosotros nos estamos esforzando en estos días. Mire, hermano, nosotros estamos esforzando, muchos de nosotros, por asegurar el futuro. Mire, hermano, el futuro suyo no lo asegura ni la aseguradora. Porque usted no sabe si en el futuro esa aseguradora que usted tiene va a estar ahí. Ellos están seguros, la aseguradora está segura de que va a estar para pagarle usted el seguro.
pero no hay nadie que asegure que la aseguradora va a estar ahí. Y nosotros pensamos que porque tenemos un seguro estamos seguros. ¿Entendió, hermano? El futuro, hermano. El futuro está en las manos del Señor y solamente en las manos del Señor. Pero hay muchos de nosotros que nos afanamos, hermano, por asegurar el futuro. Por asegurar el retiro. ¿Usted sabe cuántos países, hermano, se han ido a bancarrota? En mi término de vida, yo he visto muchos países irse a bancarrota. En Centro, Suramérica, en Europa. Y al momento de escuchar la noticia de la tasa de suicidios en masa, de personas que pusieron su confianza en su tesoro, en lo que tenían en el banco. Y cuando de momento la economía nacional colapsó, estas personas que tenían su futuro seguro, lo perdieron todo. Todo en lo que ellos tenían su fe y su esperanza, que era en su dinero, su dinero. Y al verse sin él, hermano, y sin nada que los protegiera para el futuro, tomaron la decisión entonces de quitarse la vida porque no había nada que la protegiera de ese momento en adelante. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, si nos vamos a esforzar, hermano, esforcémonos en eso que dice aquí. El consejo de Pablo para Timoteo en aquel día es el consejo para nosotros el día de hoy. Si nos vamos a esforzar, hermano, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia, hermano, cuando está hablando de la gracia aquí, ¿alguien me puede decir qué es la gracia? Vamos a usar la frase completa. ¿Cuál es nuestra gracia? Y gracia es un regalo. ¿Pero qué? ¿En qué consiste ese regalo? En Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra gracia en Cristo Jesús en la cual nos tenemos que esforzar? ¿Cuál es? Ángela, levántate la mano por allá. ¿Qué dijo la pastora? Ese es el número 1. La gracia, nuestra gracia, nuestro regalo en Cristo Jesús, primeramente, hermano, es el perdón de nuestros pecados y por ende, el resultado de eso, una vez hemos sido perdonados, ¿qué somos nosotros? Salvos. Es nuestra salvación. Si te vas a esforzar, esfuérzate en la salvación que es en Cristo Jesús. Pero eso implica algo, hermano. Que nuestra salvación demanda esfuerzo, dedicación, devoción. Esto contradice a lo que muchos predican por ahí, hermano. Una vez salvo, no hay nada que tú puedas hacer que se te pierda. Nadie te lo puede quitar. ¿A qué esforzarse, hermano? ¿A qué esforzarse en lo que una vez obtenido está eternamente garantizado? ¿Para qué hay que esforzarse entonces? Si ya lo tengo y no lo puedo perder. Es una contradicción. Y no vamos a entrar en esa doctrina ahora. Otro día la vamos a explicar. Pero si te vas a esforzar en algo, si nos vamos a esforzar en algo, hermano, esforcémonos en eso que es lo único seguro que nosotros tenemos ahora mismo, hermano. Si usted le dio su corazón a Jesucristo, usted es salvo. Esa es la gracia de Dios para nosotros, nuestra salvación. La gracia de Dios, hermano, es el perdón, la salvación. Escuche bien, hermano, los dones y los beneficios que nosotros recibimos de parte del Señor, porque ahora somos sus hijos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en el ministerio. Eso no es lo que le está diciendo ahí, hermano. Porque usted sabe que un ministerio que no esté basado, hermano, en un esfuerzo personal por conservar, hermano,
esa gracia divina en nosotros, lo que termina es en un ministro cansado y una iglesia destruida. Porque entonces la persona está trabajando con su propia fuerza, hermano. Y la iglesia tiene un dueño, un solo dueño, y se llama Jesucristo. Y el Espíritu de Cristo en la iglesia, hermano, es lo que la mueve, lo que la sostiene, lo que la cuida, lo que la lleva, lo que la hace crecer. Es el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros vamos a esforzarnos en algo, esforcémonos en la gracia que es, escuche bien, hermano, no dice de Cristo Jesús. Es en la gracia que es, ¿qué, hermano? En Cristo Jesús. Entonces quiere decir que si nosotros nos vamos a esforzar, esforcémonos, hermano, en esta salvación maravillosa, en este perdón de ese pecado glorioso, hermano, en estos dones maravillosos que el Espíritu le da a la iglesia, en estos beneficios que nosotros obtenemos solamente por ser cristianos. Si nos vamos a esforzar, esforcémonos en eso, iglesia del Señor. Pero usted sabe que todo eso donde está, no es en un lugar, hermano, no es en las cuatro paredes, no es en venir al santuario, es en la presencia de ¿quién, hermano? De Jesucristo. Entonces, si fuéramos a resumir esto en una expresión más sencilla, hermano, pero a la misma vez más profunda, es esforcémonos en estar en Cristo. Estar en Cristo. ¿Cómo hacemos eso, hermano? Verso 3, saltemos el 2. Verso 3, ¿estás conmigo ahí, iglesia? Oh, espérese un momentito. ¿Hay algún otro verso, algún otro pasaje de la Escritura que nos hable a nosotros de este asunto de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús? Porque la palabra esfuérzate, hermano, es la misma de esforzarse, trabaja, ocúpate. ¿Hay algún otro lugar en la Escritura donde nosotros encontremos este consejo o esta recomendación? A Josué, que dice que esfuérzate y sé valiente. Y ahora, y en el Nuevo Testamento, ¿hay algún otro lugar también donde hable de esto? De esforzarse, trabajar, ocuparse en la gracia que es en Cristo Jesús. Ajá. Sí, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí, estamos cerquita por ahí. Pero acuérdate que estamos hablando aquí, dice esfuérzate, que es lo mismo que trabaja en la gracia que es en Cristo Jesús, o mantente ocupado en la gracia. Si vas a estar ocupado en algo, ocúpate de la gracia, ocúpate de la salvación, ocúpate del perdón de tus pecados, ocúpate de estar en la presencia del Señor. ¿Hay algún otro lugar en la Escritura? Es más, le voy a decir más, donde Pablo haya hecho esta recomendación? Se lo voy a decir porque sé que es la timidez que los domina, así los consume, y para favorecer esa timidez y no agravarlos tanto, hermano, en Filipenses capítulo 2, vaya conmigo ya, Filipenses capítulo 2. Usted lo sabe, hermano, si dice ocúpate de la salvación, ¿con qué? Ajá, se acordó ahora, ¿verdad, hermano? Vaya conmigo ahí a Filipenses capítulo 2. Yo sé que usted lo sabía. Es que me estaban probando. Filipenses capítulo 2. Entonces, ¿cómo nos esforzamos en la gracia? Mire esto, hermano. Por tanto, está conmigo, el verso 12. Amén. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. No, estoy en Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y escuche bien, hermano, porque el comienzo de este verso, nosotros mencionamos muchas veces lo que es el final del verso, que es ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Pero mire cómo comienza el verso. Sabiendo que ustedes han sido obedientes
en lo que el Señor me ha dado para ustedes anteriormente. Aunque yo no esté presente, ustedes han sido obedientes. Sabiendo que han sido obedientes, porque la obediencia aquí es la clave del asunto, hermano. Dice entonces, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo, hermano? Con temor y temblor. Y si nosotros estamos diciendo que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, y esa gracia, hermano, es el perdón de pecados, la salvación, los dones y beneficios recibidos de Dios. Entonces ya vemos aquí que Pablo a los de Filipo, antes que a Timoteo, ya le había dado el mismo mensaje. Si se van a ocupar en algo, si van a ser obedientes, obedezcan en esto, ocúpense de su salvación. ¿Cómo, hermano? Con temor y temblor. Y usó dos palabras, hermano, por si acaso con una sola no entendían bien. Porque podía decir con temor, y nosotros los que somos así súper espirituales, hermanos, decíamos, no, eso es con reverencia, con respeto, con una devoción profunda. Y está bien, hermano. Pero usted sabe qué, que añade la segunda palabra, ¿cuál es? Temblor. Y está hablando de qué clase de temblor, hermano. El temblor, no temor, temblor. De miedo. De cuando uno tiembla, cuando tiene miedo. Ajá. Jimmy, ¿ibas a decir algo? Lucas 24 tiene un versículo referente. Ajá, ¿cuál es ese? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Aleluya. Que muchos procurarán entrar y no podrán. Esa es la salvación. Y usa la palabra esforzaos. O sea, hay que hacer fuerza, hay que trabajar, hermano. Hay que ocuparse. Y si nos vamos a ocupar de algo, hermano, ocupémonos de la salvación. Porque usted sabe qué hemos descubierto nosotros, muchos de nosotros en este asunto del COVID en este tiempo. Hermano, lo fácil que es caer. Lo fácil que es caer de la gracia de Dios. Lo fácil que es pecar contra el Señor. Lo fácil, hermano, que es esforzarse para otras cosas, hermano. Aún para preservar la vida, cuando nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Usted sabe quién da la vida, hermano. Tiene nombre, se llama ¿cómo? Y usted sabe quién la quita, ¿verdad, hermano? Usted sabe lo que Jesús dijo cuando resucitó. Yo tengo la llave de la vida y la muerte. O sea, nadie se muere sin que Jesús quiera. Y nadie vive sin que el Señor quiera. Él es el que prende el switch y Él es el que lo apaga. Entonces, si eso es así, hermano, ¿con cuánto mayor razón no debemos nosotros esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús? Si a fin de cuentas Él es el dador de la vida y el que la controla también y el que decide cuándo se acaba, hermano. Pues entonces en esa gracia es donde yo quiero estar, en esa presencia es donde yo quiero estar. Oiga, me encantó ese pasaje porque eso fue el mismo Jesús. Fue la vida. Ya. Ajá. ¿Por dónde viene? Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le contestó, Ajá. esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no podrán. Sin embargo, escucha esto, hermano, porque el diablo es tan puerco. ¿Usted sabe lo que hace el diablo? Dice, tú eres de eso. Ahí mismito viene Satanás. Tú eres de eso que procuran entrar y no van a poder. Porque eso es lo que él hace con la escritura, hermano, que la tuerce de tal manera. Pero el hecho nada más, hermano, que Jesús haya dicho, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y usted sabe que dijo Jesús también, hermano, yo soy la puerta. El que por mí entrare. ¿Me está oyendo, hermano? El solo hecho que él dijera, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Lo que está diciéndonos a nosotros es, tienes la oportunidad. Pero en ti tiene que haber el deseo, la disposición, el ánimo, el amor.
para que eso sea el motivo de tu esfuerzo. Yo tengo un hermano, compañero de ministerio, que amo mucho, hermano, y él tiene una expresión. Él me dice: Raúl, yo lo que quiero es ser salvo. Y yo creo que esa es su expresión favorita, hermano, porque todos los días él dice lo mismo. No, mire, ¿qué tú quieres? Yo lo que quiero es ser salvo. O sea que en su mente, en su corazón y en su vida, hermano, hay una prioridad establecida. Y es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque hay algo que está pasando, hermano, aquí. Verso 13, está ahí conmigo. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque este es el asunto, hermano. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué, hermano? Produce. Y eso es lo mejor que tiene el verso 12. Que va seguido por el verso 13, hermano. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué, hermano? Así el querer como el hacer. ¿Y cómo lo hace, hermano? Porque la voluntad de Dios es, ¿qué, hermano? Buena. Él tiene buena voluntad. ¿Usted recuerda qué cantaron los ángeles cuando Jesús nació? Aquel día que se le aparecieron a los pastores allá en el monte, mientras Jesús estaba en el pesebre, hermano. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿qué, hermano? Paz. Y luego dijeron, estará cantando ellos, hermano. Yo solo me quiero imaginar la melodía y las voces. Buena voluntad para con los hombres. Este es el día agradable. Este es el año de la buena voluntad del Señor, hermano. Porque la voluntad de Dios para nosotros es buena. Tan buena es que Él manda a esforzarse, Él manda a guardar, a ocuparse de la salvación. Estate ocupado, esfuérzate. Si vas a estar ocupado en algo, ocúpate de tu salvación. Y la voluntad de Él para salvarnos a nosotros es tan buena que Él mismo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando dice que produce, hermano, en nosotros, es que obra, que opera, que está activo, que hace. Él es el que hace en nosotros de tal manera que nosotros hagamos por Él. Mire qué cosa más maravillosa, hermano. Querrá Dios que nosotros nos salvemos. Ese es el deseo de Dios, sino para qué vino Jesucristo. Hermano, Dios es Dios y Él no necesita a nadie. Él ama a la gente. Pero no es que Él necesita a nadie. Dios es autosuficiente. Dentro de todos los atributos que Él tiene, también tiene la autosuficiencia. Él no necesita nada ni necesita a nadie para Él estar completo. Pero lo que Él creó, hermano, Él lo ama. Y si Dios te creó, a ti Dios te ama también. Pero entonces viene la invitación, hermano, porque resulta ser que nosotros dentro de toda nuestra vida, dentro de todos nuestros asuntos, estamos ocupados en tantas cosas. Y de la salvación nos estamos ocupando. Y si lo estamos haciendo como dice la Escritura. Es con temor, es con temblor, hermano. Nos estamos esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque si no, hermano, nuestro esfuerzo se está yendo en la nada. Decía el Señor a su pueblo en el libro de Isaías, están cavando cisternas. Pero cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo, hermano? ¿De qué sirve? De absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que establecer la prioridad, hermano, y la prioridad es una sola. De esa se desprende todo lo demás. Vuelva conmigo ahí a 2 de Timoteo. Que vamos a empezar el reclutamiento aquí. ¿Está conmigo? Capítulo 2. Vaya conmigo ahora al verso 3. Y en el verso 3 dice, oiga bien, tú pues, oiga lo que dice, ¿qué dice ahí, hermano? Uy,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow. Tú pues sufre penalidades. Oiga, pero qué cosa más terrible, hermano. Porque si el Señor me está diciendo que me esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, que me esfuerce en la salvación que Él me ha dado, en los beneficios que tengo por ser cristiano, hermano, en el perdón de mis pecados y que me esfuerce en eso, ¿cómo entonces me dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo? ¿Alguien tiene una respuesta para esa pregunta? ¿Cómo pues puede decirnos a nosotros, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo? Déjeme decirle, dime, Jimmy. Vas a sufrir por el sentido de que vas a ser vituperado. ¿Ya? Vas a ser atacado todo el tiempo. O sea, por ser cristiano, nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer, hermano. De quien primero uno sufre y padece. Déjeme decirle, hermano, que nosotros estamos stretching the word. No te estamos estirando la palabra sufrimiento, porque aquí para nosotros sufrir como cristiano es que un familiar se burle de uno. O que en el trabajo te miren mal. Y nosotros llamamos eso persecución y lo llamamos sufrimiento porque nos produce dolor, hermano. Pero comparado con lo que otros padecen, hermano, por la causa del Señor, por el nombre del Señor, por la fe en el Señor, hermano, nosotros no estamos pasando nada. Pero con todo y eso, lo que nosotros estamos pasando, eso es parte de nuestras penalidades, de nuestro sufrimiento. Ahora déjame hacer una pregunta, porque esto tiene una razón, hermano, maravillosa. Porque esto, si yo me voy a enlistar en el ejército y me dice, yo te estoy invitando a que te enlistes en el ejército, pero lo que te estoy ofreciendo es que sufras penalidades. No, búscate a otro. Sí, búscate a otro. Ahora déjeme decirle algo, hermano. El que se enlista en el ejército, en la milicia, ¿sabe que está expuesto a la lucha? Por supuesto que sí, porque nadie se enlista en un ejército, hermano, para tirar gomitas desde un escritorio. Así ponerlas en el dedo así. El que se enlista en el ejército sabe que se está enlistando, hermano, en las fuerzas armadas. Y si son armadas, hermano, es porque están armadas para defenderse, ¿cierto? Por lo tanto, el que se enlista en el ejército sabe que la lucha, aunque en el momento no esté presente, en cualquier momento puede surgir. Y él está llamado a pelear esas batallas. Ahora déjeme decirle algo, hermano. Digamos que yo no me enlisto porque yo no quiero pelear, mucho menos sufrir. El sufrimiento te va a pasar por alto. La lucha te va a pasar por alto. El problema te va a pasar por alto. Las situaciones te van a pasar por alto. Los desprecios, los ataques te van a pasar por alto. Mire, mi hermano, si algo maravilloso tiene este pasaje que de primera intención dice, oye, pero si tú me vas a llamar al ejército, pero para sufrir mejor yo me quedo como estoy. No, hermano, no es así. Es que los sufrimientos, los problemas, las vicisitudes, las enfermedades, los ataques, la persecución, le va a llegar a todo el mundo en algún momento, hermano. Pero si cuando te lleguen donde tú estás y quien tú eres un buen soldado de Jesucristo, va a ocurrir algo. Porque escuche bien, hermano, escuche bien, porque aquí dice el verso, dice, tú pues sufres penalidades, y no dice como soldado. No dice como soldado. ¿Cómo dice? Como buen soldado. Y tampoco dice sufre penalidades como buen soldado, punto. Sino que dice que como buen soldado, ¿de quién? Este es el asunto, hermano.
Los problemas van a llegar, las situaciones van a llegar, las luchas van a llegar, las enfermedades van a llegar. Pero si yo estoy enlistado en el ejército de Cristo, si Él es mi general y yo soy un buen soldado de Él, entonces cuando esas cosas vienen, yo voy a estar entrenado para enfrentarlas, hermano. Si yo no pertenezco a este ejército, o si perteneciendo no soy un buen soldado, cuando esas situaciones lleguen, que van a llegar, yo no voy a estar preparado para enfrentarlo, mucho menos para resistirlas. Entonces tú un llamado maravilloso y dice, pues, ven acá. Si como quiera lo que va a venir, va a venir. Mientras estemos en esta tierra, hermano, en este mundo podrido, las cosas malas van a pasar. Y lo que le pasa a uno, le pasa también al otro. Y los cristianos no estamos exentos, sino peor, de que nos alcance el mal. Porque nosotros tenemos un enemigo que defiende a muchos de sus hijos, aunque después los mate. Pero como primero los trata, hermanos, es pasándole la mano para que se enamoren de él, el diablo. Pero nosotros no, ese es nuestro enemigo acérrimo, nuestro enemigo a muerte. Y si estas cosas van a llegar, a mí lo que me conviene entonces es ser un buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que me conviene. Ahora piense usted por un momento, hermano. Cuando vemos este pasaje en la Escritura, automáticamente el verso 4 nos dice, hermanos, a nosotros, que es ser un buen soldado de Jesucristo. Dice, las penalidades van a venir, pero cuando venga, súfrelas como buen soldado, resístelas, atraviésalas, vívelas, pero como buen soldado de Jesucristo. Para que esto funcione, oiga bien, hermano. Entonces llega el verso 4. Ninguno que milita. Esa palabra lo que quiere decir ninguno que sirve en el ejército. Ninguno que va a la guerra. Porque está en el ejército. Oiga esto. Se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esta es la clave del asunto. Si yo voy a tomar la decisión, y aquí está Jesús hoy, hermano, estamos reclutando. Yo soy el reclutador, Él es el general, el jefe. Y el Señor te está diciendo, si tú te enlistas conmigo, yo te hago un buen soldado. Yo te hago una buena soldado. Y un buen soldado tiene una capacidad y un entrenamiento que no tiene el que no milita. Si tú te enlistas, si tú sirves en este ejército y tú vas conmigo a la guerra, algo tiene que pasar, y es que no te puedes enredar en los negocios de la vida. Y quizá ese sea el mayor problema de muchos de nosotros, hermano. Fíjese bien que aquí no está diciendo que alguien que le sirve a Cristo, que pertenece al ejército del cielo, no puede tener negocio. Eso no es lo que dice ahí. No dice que no puede ser próspero en esos negocios o en su trabajo, o que no puede estudiar porque no hace falta, porque Cristo viene. No estudies nada, el mundo se va a acabar. Eso no es lo que dice ahí, hermano. No dice que no estudie, no dice que no trabaje, no dice que no tengas sueños, que no tengas metas, que no tengas aspiraciones. Aspiraciones aquí en la tierra, hermano. Que no aspires a cosas buenas o a mejorar tu situación. Eso no es lo que dice aquí. Aquí no dice que no tengas. Lo que dice es que no te enredes. Aquí lo que está diciendo solamente es no te enredes. En inglés dice entangle. Es así, no sé. Do not entangle in the issues of life, in the stuff of life. No es que no tengas, es que no te dejes enredar por esas cosas. Porque usted sabe qué es lo que pasa, hermano. Y eso es lo que hemos visto una y otra vez en este tiempo. Que entonces de eso es que uno se enamora. A eso es a lo que uno le sirve. Y podemos, hermano,
ser cristianos y no ser buenos soldados de Jesucristo, porque estamos enredados en los asuntos, en los negocios de la vida. Entonces, para ser un buen soldado, hay que ser un buen soldado ¿de quién? O sea que aquí lo que importa, hermano, no es solamente que usted sea buen soldado. Es que para ser buen soldado, usted solamente puede serlo si es buen soldado de Jesucristo. Y eso es una cuestión de decisión, hermano. Aquí está el reclutador, el Señor está reclutando. Pero lo que está diciendo, yo necesito buenos soldados, y para ser un buen soldado de Cristo, no te puedes enredar en los negocios de la vida. ¿Qué es enredarse? Y envolverse, hermano, eso de aquí, si es en México es como un tamal. Si es en Puerto Rico es como un pastel. Si es en Centroamérica, ya en El Salvador, como una pupusa. Ajá. Un compromiso ineludible. Uh-huh. Es que lo hago ahora y después, 2 semanas después, también voy a encontrar la excusa y también voy a faltar. Bueno, pues quitemos la palabra excusa y pongamos la palabra razón, para que no suene tan harsh. Ajá. Entonces, me involucro en todo lo demás, que es toda la vida, lo otro, lo secular, en todo lo que agrega fuera de lo que tiene que ver con. Ok, entonces ser un buen empleado es malo. Ser diligente en el trabajo es malo. Dar la milla extra, caminar la milla extra en el trabajo, hermano, es malo. Entonces, ¿qué es lo que es malo? Lo que es malo, hermano, es cuando yo soy diligente para el trabajo y no para Dios. Lo que es malo es cuando yo doy la milla extra para el trabajo y no para Dios. Lo que es malo, hermano, es que yo le doy a los hombres lo que a Dios no le quiero dar. Eso es malo, porque ya estoy enredado en los negocios de la vida. Ese es el asunto. No, pero es que eso es lo más fácil del mundo. Eso es lo más fácil del mundo. Esa enredada, hermano. Yo le doy un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos llegan aquí continuamente tarde al trabajo? Tarde. Iba a decir temprano, pero dije tarde. Porque no, pues, hay condiciones atenuantes en tu caso. No, y tu trabajo es extraño. Sí. Yo iba a decir temprano, pero si decía temprano, hermano, ¿cuántos llegan continuamente temprano a su trabajo? El 99%, si no el 100%, hermano. Hubiera levantado la mano. Déjeme darle el ejemplo ahora. Y al servicio. Y al servicio. Solamente estoy dando un ejemplo, hermano. De cuán fácil es nosotros enredarnos en los negocios de la vida hasta el punto de que verdaderamente consideramos más importante lo que menos lo es. Que consideramos más serio lo que no lo es, hermano. Que consideramos, hermanos, más relevante. Y usted sabe que a veces lo consideramos hasta lo más peligroso también. Es peligroso llegar tarde al trabajo. Pero al servicio no. ¿Qué puede pasar?
Yo le voy a decir que puede pasar, hermano. Puede pasar lo que está pasando. Y lo voy a dejar ahí, 3 puntitos, puntos suspensivos. Es solo un ejemplo, hermano. Esto no lo tome como un ataque. Y si se sintió aludido, le llegó a él, pues sí, entonces corrígete porque quiere decir que lo está haciendo mal. Ajá. Uh-huh. Ella se queda, o sea, no de la noche a la mañana no se empieza a enredar. La enredadera va enredándose de poquito a poquito. Porque acuérdate que nosotros tenemos una tendencia común a justificar, hermano, las cosas. O sea, nosotros vamos a buscar la forma de acomodar los asuntos de tal manera, como la expresión que tú usaste, por ejemplo, Dios sabe que yo tengo necesidad, Dios sabe que yo tengo apuro, Dios sabe que yo tengo esto, Dios sabe que yo tengo lo otro, y como Dios sabe, pues entonces Él por mí va a romper las reglas. O la iglesia tiene que romper las reglas. Entonces el asunto es, hermano, que nosotros tenemos que para ser buenos soldados, oiga, vamos a hacerlo de otra manera. Este es otro buen ejemplo. Para ser un buen soldado, ¿qué es lo primero que uno tiene? Jimmy, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para ser un buen soldado? Te acaban de reclutar. ¿Ah? Ajá. Pero, ok, te reclutaron. ¿Qué es lo primero que hacen contigo después de pelarte el coco? Ajá. Ajá. No, porque al momento no te dicen hasta 5 push-ups. Uh-huh. Jimmy fue maltratado. Okay. Ajá. Okay. ¿Y cómo lo hacen? Ok, ¿cómo lo hacen? Te enlistaste, firmaste aquí, ¿y qué es lo primero que hacen? Ya firmaste el papel. Ajá, ok, firmaste el papel. ¿Qué es lo primero que hacen? Ajá. Pero alguien te dice eso. ¿Qué es lo que te dicen? Tienes que presentarte en tal lugar. Ok. Pero una persona te dio una instrucción, ¿verdad? ¿Y qué tú hiciste? Ah, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer, hermano? Ajá. Seguir las instrucciones. A Edgar le ha tocado, yo no sé si es una bendición, para mí lo es, hermano, para él yo no sé si lo es, trabajar conmigo. Yo le digo a Edgar, ya él sabe, ya le digo, Edgar, si tiene alguien con él, yo digo, Edgar, ¿cuál es la primera instrucción? Ok, esa es la primera. La primera instrucción es, sigue las instrucciones. Cuando usted se enlista en el ejército, al momento, ve allí, ve acá, haz aquello, haz lo otro, y usted sabe qué usted hace. Usted hace lo que usted quiere, usted hace lo que le da la gana. Se recorta si quiere y si no, no se recorta nada. Se pone el uniforme si quiere y si no, no se lo pone nada. Lleva la pistola si quiere y si no la deja en el locker, la asegura allí y te pones un pañuelo ahí para sacudirte. ¿Ah? Recuérdese que de una vida civil a una vida militar. Ajá. Y es como cuando estamos aquí ahora, de una vida del mundo a una vida cristiana. Ok. Esa es la diferencia que hace. Ok. ¿Y habrá alguna diferencia entre el ejército de la tierra y el del cielo en cuanto a este asunto en particular, hermano? Sigue las instrucciones. Si algo tiene el ejército de la tierra, hermano, es que está basado en las reglas del ejército del cielo. Entonces, para ser un buen soldado, hermano, lo primero es seguir las instrucciones. Lo segundo, hermano, te van a llevar ¿a dónde? Cuando comienzas como soldado, ¿qué es lo primero que te hacen? ¿A dónde te llevan? ¿A qué? Ok, sigue instrucciones, es la primera. ¿Y la segunda cuál es? Entrena. Entrena. ¿Entrena en qué? Tú tienes que desarrollar una condición física que te permita a ti poder usar tu cuerpo adecuadamente, no solamente para defenderte a ti, sino para defender la nación a cuyo ejército tú perteneces. Necesitas estar en condición.
Como parte de ese entrenamiento también a ti se te entregan unas armas. Y esas armas tú tienes que practicar con ellas, ¿cierto, Jimmy? Y mientras más practiques, más diestro eres. Desarmarlas y armarlas. Yes. ¿Para qué? Para saber usarlas. Hermanos, son las mismas reglas en este asunto aquí. Ahora la pregunta es, nosotros estamos haciendo eso, hermanos, siguiendo las instrucciones. Porque aquí lo que dice el verso 4 es ninguno que milita, ninguno que sirve en este ejército. Ninguno que va a la guerra con este general, nuestro Señor Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y usted siga instrucciones y usted se entrena, porque al jefe, al general del ejército, usted tiene que serle fiel. Él tiene que contar con su lealtad. Por eso los militares se consideran a sí mismos brothers. Eso es un brotherhood, es una hermandad. Porque comparten el haber pertenecido a las fuerzas armadas, al ejército. El haber seguido instrucciones, el haberse entrenado, todas esas cosas. Y cuando usted menciona que usted es veterano y hay otro veterano en el lugar, él lo considera a usted su hermano. Hay una hermandad en esto. Pero todo está en que hay que serle leal, hermano, al jefe del ejército, al general del ejército, al que da las instrucciones. Usted tiene que serle fiel. Estas leyes, hermano, y voy a traer ahí un momento solamente para ilustrar el asunto a la manera de Dios, hermano. En la antigüedad, en el pueblo de Dios, había unas leyes que eran para la guerra. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó y lo iba llevando a la tierra prometida, Dios sabía que el pueblo iba a tener que enfrentar al enemigo. Y usted sabe qué hizo Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 20. Y estas son leyes de la guerra. ¿Qué vamos a hacer nosotros para ser buenos soldados de Jesucristo, hermano? ¿Está ahí conmigo, hermano? En el capítulo 20 de Deuteronomio, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Esto es lo primero. ¿Quién está hablando ahí, hermano? Es Dios. Por medio de quien fuera que él está usando. En este caso, Moisés. Porque lo que Moisés decía era lo que Dios le decía que dijera. Oiga lo que dice aquí. Cuando salgas a la guerra, y esto vale la pena subrayarlo, hermano, contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿sabe qué usted tiene que hacer? ¿Verdad, hermano? Sal corriendo. Carros, caballos y un pueblo más grande que yo. Ok, la matemática no da. Sal corriendo. Eso es lo que dice ahí, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque el que está hablando es el general del ejército. Es el dueño de este ejército. Es el señor de este ejército. Cuando tú veas caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está, el cual te sacó de tierra de Egipto. Óigame, hermano, ¿y usted sabe lo que dice ahí? No dice Jehová tu Dios estará. Los verbos, los tiempos de los verbos, hermano, son bien interesantes y bien importantes en la escritura. Él está hablando en futuro, cuando salgas a la guerra. Futuro. Y veas, sí, empieza así en futuro. Cuando salgas a la guerra y tú veas caballos y carros y un ejército más grande que tú. Está hablando de cuando eso ocurra en el futuro. No tengas temor de ellos. Porque no es que cuando eso llegue, Dios se va a presentar a tu lado. Es que desde ya, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿qué, hermano?
está. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Antes que la batalla llegue, nuestra victoria está segura. Eso es lo que te está diciendo el Señor. La batalla va a llegar, pero tu victoria está asegurada porque ya desde antes te estoy diciendo que yo estoy contigo. Y cuando la batalla llegue, mi presencia va a estar contigo. Está desde ahora. Tú no tienes que esperar que yo llegue a defenderte. Yo estoy contigo. No tengas temor de ellos. El que te sacó, pasado, de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir. Oiga esto, hermano. Aquí está el ejército preparándose. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá. ¿Y quién le está poniendo en la boca del sacerdote las palabras, hermano? Él no se está inventando lo que está diciendo. Esto es sacerdote, oye. Cuando vayan a la guerra, no es el general del ejército que se va a parar allí, el general humano estoy hablando. No es el capitán, no es el coronel, no es el teniente. Eres tú, el sacerdote. Eres tú, al que yo uso para hablarle, ministrarle a mi pueblo. Eres tú el que te vas a parar allí y les vas a decir estas palabras. Oiga esto, hermano. Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis delante. Ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué, hermano? Va, no dice irá. ¿Qué dice, hermano? Va, reitera el hecho, hermano, de que con nosotros el general del ejército del cielo, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesús nuestro Señor, con nosotros está y con nosotros va. Uy, qué cosa maravillosa, hermano. Oiga esto, hermano. Va con vosotros. ¿Para qué? Ay, hermano. Por eso que usted se tiene que enlistar hoy, hermano. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos enlista a la gente? Para que la gente pelee por Estados Unidos. ¿Usted sabe para qué Jesucristo enlista a la gente, hermano? Para pelear por ellos. Entonces es mejor estar de este lado, hermano. Es mejor pertenecer a este ejército. Es mejor ser un buen soldado de Jesucristo. Porque lo que está diciendo es, tú enlístate. Que cuando llegue el momento de la batalla y el enemigo esté presente, aunque sea más grande que tú, el que va a pelear soy yo. Uy, hermano, qué cosa maravillosa. Que es lo mismo que decir, la victoria está segura. Mire esto, hermano, qué cosa maravillosa. Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, ¿para qué, hermano? Para salvaros. Es para salvarte. Ahora escuche bien. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, esto es un asunto aquí, hermano, que hay que aclarar ahora. Mire bien, cuando uno está envuelto en los negocios de la vida, enredado en ellos, y aquí hay unos buenos ejemplos de eso, hermano. Aquí Dios lo usó claramente para bendecir gente, pero lo mismo puede pasar con nosotros. Si usted lo que necesita es servirle al Señor, pero tu corazón está en otro lugar, en otra cosa o en otra persona, eso no te va a permitir ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces no solamente te puedes hacer daño tú, sino que les puedes hacer daño a los que están alrededor de ti. Mire esto, hermano. Mire qué cosa más interesante. Esto es lo que los oficiales van a hablar al pueblo. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Allá salió uno. Yo tengo una casa nueva y no la he estrenado todavía. Está casi terminada. Lo que le falta es el piso. Dice, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Yo la planté, pero cuando salí para acá apenas las uvitas estaban saliendo. Y no sabemos cuánto va a durar esta batalla. Así que aquel le decía, bueno, pues vaya y vuélvase a casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Quién se ha desposado con mujer
y no la ha tomado. Que ya estaban casados, como el casamiento del Oriente, hermano. Que se casaban primero y tenían la intimidad después. Un año después. Yo estoy desposado con fulanita, pero todavía no hemos hecho la fiesta. Así que, mira, mijo, la mente tuya no va a estar en la guerra. Mejor vuélvete para allá y ocúpate de la muchacha. No sea que te maten en la batalla y sea otro el que la tome. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Era precisamente para que hubiera justicia en esta gente. Pero piense por un momento, hermano, un recién casado en la batalla. ¿En qué es lo que está pensando, hermano? Es lo que está pensando en la mujer. La mente no está ni en el enemigo. Eso es una distracción tremenda. Pero escucha bien, porque aquí es el punto que quiero llegar. Estas cosas eran justas, hermano. Oye, si uno sembró y no ha cosechado su primera cosecha, decían, vete, ocúpate de tu tierra, ocúpate de tu cosecha. No sea que mueras en la batalla y otro la disfrute. No sea que mueras en la batalla y otro viva tu casa. No sea que mueras en la batalla y otro tome la que es por derecho tu mujer. Vete para la casa. Pero había un grupo en particular, hermano. Oiga bien, esas tres eran las cosas justas en el ejército de Dios. Ahora mire el verso 8, ¿está conmigo? Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, después que dejaban ir a los que tenían una razón justa, hermano, y es que Dios es justo, entonces decía, ok, entre nosotros aquí hay alguien que sea medroso. ¿Sabe lo que es medroso? Esa es una buena definición, batata. Ajá. Medroso, ¿de qué viene eso? Medroso. ¿No? Esa es la definición perfecta. Medroso es miedoso. ¿Hay algún miedoso? Y usted sabe lo que es pusilánime, hermano. Esa palabra como que se explica sola, aunque uno nunca la haya escuchado. Cuando usted la oye, usted sabe que no es buena. Dice ahí medroso y pusilánime. ¿Qué clase de palabra es, hermano? Oiga, pusilánime es de corazón blando, flojo, fofo, tonino, batata, trililí, ñe. No, los boricuas son como los hebreos, hermano. Cuando querían acentuar algo superlativo, era 3 veces que lo repiten. Ñe. ¿Habrá alguien? No, porque todo el mundo entiende eso. ¿Habrá aquí alguien medroso? Decían ellos al ejército. Un miedoso. Y de corazón flojo, flojito de corazón. Dice, mira, por donde mismo llegaste, vete. No sea que apoques o de corazón, hay una expresión así en la Biblia, de corazón apocado. No sea que apoques el corazón de otros. El miedoso, el pusilánime en el ejército, hermano. Lo que hace es que desanima, habla y daña. Y escúcheme bien, que no es una conversación de esas que son dañinas como tal en el sentido de usar palabras. No, hermano, es con la actitud. Ay, pero es que yo no sé por qué hacen esto si... Ay, ¿para qué van a hacer aquello? Ay, yo me podría quedar en la vigilia, pero es que en verdad... fulana, ¿qué yo voy a hacer ahí? ¿Qué yo voy a hacer ahí?
Entonces la otra que estaba animada, entonces dice, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Entonces le dice, ya somos dos. Se fastidió el mundo, hermano. Le pegó, le contagió la pusilanimidad. Pusilanimidad. La flojera. Sí, el batatismo. Ya. ¿Usted sabe qué, hermano? Eso ocurre en un segundo. ¡Pah! Una palabra. Un gesto, hermano. Que es que te mira a los ojos de momento y dice, hace. Lo feo es cuando lo hace un hombre también. Mire, párese derecho. Ande como un hombre. Sí, hable fuerte. Tome la decisión, dale para adelante. Si sale bien celebramos, si sale mal arreglamos, ya. A esos, hermano, los mandaban para la casa. Pero era porque esos no solamente eran un peligro para sí mismos, sino que dañaban a los demás. Debilitaban el ejército. Ay, hermano. Ahora bien, si vamos a ser buenos soldados de Jesucristo, hermano, siguiendo el ejemplo que dice aquí, porque ya vimos una cosa, hermano, vale la pena meterse en este ejército. Por una sola razón. El ejército nacional me llama a mí para que lo defienda. El ejército celestial me llama a mí para defenderme. Entonces, ¿qué estamos escogiendo nosotros, hermano? ¿A qué ejército vamos a servir? ¿Por qué nos vamos a esforzar, hermano? Vuelva conmigo al pasaje donde estábamos en 2 de Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Estaba hablando de las luchas olímpicas, porque habían atletas en aquel tiempo, luchadores olímpicos. Y él dice, el que lucha, igual que el soldado, tiene que seguir las reglas. No le van a dar una corona. Mire que dice, si no lucha, ¿cómo? Legítimo. ¿Y de qué viene la palabra legítimo, hermano? Legalmente. ¿Y qué es legal? Ley. Tiene que seguir las reglas. Para ser un buen soldado de Jesucristo, hermano, lo que hay es que seguir las instrucciones. Para ser un buen soldado de Jesucristo, lo que hay es que seguir las reglas. Oiga bien, y lo otro. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora bien, usted lo va a contestar, no yo. Para enlistarnos en el ejército de Jesucristo y ser buen soldado, ¿cuáles son las instrucciones? Digamos que usted ya firmó, está firmando aquí. ¿Quiénes firmaron ya? ¿Quiénes están firmados aquí? Están firmados. ¿Cuáles son las instrucciones? What? Nilsa? Ajá, ok, follow the instructions. Esa es la primera instrucción, follow the instructions. Ok, now the instructions. ¿Cuáles son las instrucciones? Estamos en el ejército de Cristo, hermano. Ajá, sí, pero ¿cuáles son las instrucciones específicas? Ajá, sí, ok. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo? Espérate, calla. Ajá, dime.
Ajá, sí, esa la tenemos ya. Ajá, ¿y cuáles son las instrucciones? Ajá. Pero para nosotros como cristianos, hay unas instrucciones que son básicas y fundamentales para este ejército que usted tiene que hacerlas, hermano. Ajá, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, hermano? ¿Vean? ¿Cómo? Está bien. Orar. Hay que orar. Esas son instrucciones, hermano, para este ejército. Hay que orar. Pero escúcheme bien, hermano, que hay que hacerlo bien. ¿Usted está de acuerdo? Porque dice aquí el que lucha, hermano, tiene que hacerlo ¿cómo? Legítimamente, tiene que seguir las instrucciones. Hay instrucciones para orar, hermano. En la escritura. ¿Cómo es? Sin cesar. Ya estamos siguiendo instrucciones, hermano. Escuche bien. Porque cuando te dan una instrucción, te dicen también qué es lo que la acompaña. O sea, hay que orar, pero la escritura te va a decir cómo orar. Al Padre en el nombre de Jesús. Ah, también te dice a quién orar. Así es, al Padre. Dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿Usted sabe cuántos de nosotros los cristianos, hermanos, oramos como nosotros queremos? Número uno. ¿Usted sabe cuántos de nosotros los cristianos, hermanos, oramos como nos enseñaron? ¿Usted sabe cuántos de nosotros los cristianos oramos como nos enseñaron sin nunca habernos tomado la molestia de ver si estamos orando siguiendo las instrucciones? Y entonces no entendemos, hermano, por qué tanta lucha, tanto conflicto y tanta oración no contestada. Le estoy dejando caer una. Es solamente para que usted se pregunte, espérate, déjame detenerme a ver si yo lo estoy haciendo como lo tengo que hacer. Porque el que lucha tiene que luchar como hermano. Y usted sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Tiene que hacerlo siguiendo las reglas. El labrador no recibe el fruto si no trabaja primero. Para la agricultura hay reglas, hermano. Hermano, si hay alguna regla es precisamente para la agricultura. Usted no siembra cuando usted quiere ni como usted quiere. Cada semilla tiene su tiempo. La cantidad de agua que lleva, hermano. La atención que lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Todo hay que hacerlo legítimamente para que entonces usted pueda disfrutar del beneficio. Ok, seguir instrucciones, hermano. ¿Cuáles son las otras instrucciones? ¿Qué dijimos? ¿Orar? ¿Cuál? ¿Cómo? Esas son parte de las instrucciones, hermano, de este ejército. Para ser un buen soldado de Cristo, usted tiene que orar. Tiene que ayunar. ¿Qué más tiene que hacer? Jimmy lo dijo bien, me gustó esa. Porque no es leerla nada más. Porque a veces uno la lee y uno después ni se acuerda de lo que estaba leyendo. O parece que la estoy leyendo y en verdad lo que estoy es embobado ahí con un ojo virado y el otro yéndose para el otro lado. Que ya me dormí a la nada que de abrirla. Escudriñar la palabra. Hermano, precisamente porque para seguir las instrucciones hay que conocerlas. Y las instrucciones están dadas y son específicas, hermano. De eso vamos a estar hablando más adelante, porque recuerde, hoy es día de reclutamiento. Pero entonces vienen las instrucciones. Y habrá que entrenarse con ella. Usted sabe lo más triste del mundo, hermano, que usted saca una espada para defenderse y que se le caiga de la mano. O que usted mismo se corte como... Ajá. Si o que uno mismo se corte. O sea que hay que escudriñar la escritura. Nosotros lo sabemos, sí, hermano. ¿Qué más hay que hacer, hermano? ¿Cómo? Congregar. Hay que congregarse, hermano. Aunque haya COVID. ¿Ah? Hermano, hay personas que no se pueden congregar. Y eso yo lo puedo entender. Y admiro y respeto, hermano, a aquellos que no pudiendo congregarse mantienen su fe. Los admiro y los respeto. Pero escúcheme bien, hermano. A quien pudiendo no quiere porque se enredó. Se enredó. Y nosotros los que estamos aquí esta noche, y muchos de los que no están, que están en lo que estén haciendo, sabemos, hermano, que sin congregarnos uno no aguanta mucho tiempo. Dios le da a aquellos que no pueden, hermano,
le da fortaleza, los ayuda, los sostiene. Pero al que puede y no lo hace, hermano, se seca. ¿Y qué es lo otro que hay que hacer también, hermano? Y vigilar. Porque lo vimos el otro día, hermano. Algo que ha sido neglected por nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de nosotros en esta iglesia. Vigilar. Que es parte del mandato del Señor. Y le voy a decir por qué, hermano. ¿Cuántas veces nosotros vigilamos por sandeces? ¿Cuántas veces vigilamos por enfermedad? ¿Cuántas veces vigilamos por cualquier cosa? Y que teniendo salud, que nos la dio Dios, hermano, para Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, no podamos vigilar, hermano. Algo no está bien. Algo no está bien. Porque usted sabe cuál es el problema, hermano. Que cuando uno no hace lo que tiene que hacer para agradar a aquel que me llamó, es para agradarlo a él, hermano. Se lo voy a decir como decía Rubén Otero. Que me decía Rubén, él tenía, su iglesia era en New Jersey, pues yo no sé dónde, por allá en el norte. La cosa que Rubén decía, en mi iglesia todo el mundo diezmaba. Digo, Rubén, todo el mundo. Y en la mente yo diciendo mentiroso. Que todo el mundo diezma. Me dice Raúl, pero así serio, hermano. Y Rubén es gracioso, pero me lo decía serio. Raúl, todo el mundo en mi iglesia diezmaba, todo el mundo. Digo, no. Y me dice, sí, porque lo que no le diezmaban al Señor, se lo diezmaban al médico, se lo diezmaban al mecánico, se lo diezmaban al electricista, al plomero, al carpintero. Dice, pero todo el mundo diezmaba. Usted sabe que ese es un tremendo principio. Porque lo que nosotros no le demos a Dios, hermano, se lo vamos a terminar dando a lo que no ayuda, a lo que no bendice, a lo que no edifica, a lo que no sostiene, a lo que no da vida, hermano. Hoy hay un llamado para enlistarse en el ejército de Cristo. El general está llamando. Vamos a